Raúl de la Torre estábamos hablando, la atención el domingo estará puesta en las elecciones en la provincia de Santa Fe. Mañana empieza el balotaje. Exactamente. ¿Cómo? ¿El balotaje? No, Dije la veda. La veda. No, perdón. Estamos Pensando en el 31. No, justamente, para aclarar, una de las elecciones que no tiene balotaje, justamente sí, la de Santa Fe, ¿no? Sí. Es elección directa, el que más votos consiga. Menos mal que estás atento. El domingo, no, digo, para evitar cualquier tipo de confusiones. Y si queremos evitar confusiones, qué mejor que hablar con un analista que sigue muy de cerca todo lo que es la política santafesina, que es nuestro colega periodista Rodolfo Montes, es del diario La Capital. Además tiene un programa propio, conductor en televisión, Canal 2 TV Regional, Final Abierto. Se llama, que algunas de las entrevistas con algunos de los principales políticos santafesinos las seguimos a través de lo que es la repetición en internet muchas veces. Bienvenido, ¿no? Rodolfo, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Al contrario. A propósito del título del programa, ¿final abierto en Santa Fe? Sí, por supuesto, final abierto. Algunos candidatos con la percepción, algún candidato con la percepción de mayor tranquilidad de triunfo, otros no tanto, pero el final es abierto, porque evidentemente se están confrontando proyectos fuertes, candidatos fuertes, tanto sea por el oficialismo provincial en el caso de Antonio Bonfatti, como en el caso de Agustín Rossi por el proyecto del Frente para la Victoria, ¿verdad? Y también la irrupción sorpresiva pero potente del candidato Miguel del Cel, que viene apoyado por el PRO a nivel nacional. Montes, un poco para tratar de traducir esta realidad política santafesina a la lectura, a la visión que podemos tener en el resto del país. En Santa Fe, el tema del voto de Wiener es trasladable al voto de Bonfatti. ¿Son votos del socialismo? Digamos, porque Wiener se sabe que tiene una buena imagen, tuvo muy buenas elecciones cada vez que tuvo que votar. ¿Bonfatti se lleva todo ese capital? En verdad hay que decir que las elecciones internas del 22 de mayo, en donde Bonfatti, al interior del frente oficialista de Wiener, logró la mayoría y ser el candidato, demostró en esa elección Wiener su capacidad, su gran capacidad de transferir votos. Digamos, esto que se dice, bueno, puede transferir o no votos, la verdad que los transfirió, porque el candidato Bonfatti hasta el verano pasado no tenía intención de voto importante, y Hermes Wiener lo ungió como su candidato y le transfirió los votos y logró que ganara la interna, con lo cual se supone que esta situación podría desplegarse aún más en esta elección, en la definitiva que se va a producir el próximo domingo. Pero de todas maneras habrá que contar los votos, ¿no? Pero la verdad que la capacidad de transferir votos, de algún modo Wiener la demostró tanto en 2009 con el candidato Giustiniani en el caso de la elección de senador, como ahora en las elecciones del 22 de mayo. Y cambió la postal, porque hasta hace una semana nadie presumía que se iba a recalentar la campaña como se ha recalentado en las últimas horas, en los últimos días, ¿no? La presidencia de la Presidenta de la Nación, lo que dijo acerca de la medición el gobernador de la provincia de Santa Fe, la respuesta de Rossi. Bueno, se presumía que en esta última semana la elección de Santa Fe, que está en una saga de elecciones nacionales, tomada muy atentamente por todos los medios nacionales, Capital Federal, luego Santa Fe, luego Córdoba, me parece que hay una saga de elecciones que termina el 14 de agosto con la elección nacional, se presumía que fuera tomada como una especie de testigo nacional, cosa que puede ser una visión, digo, equivocada en una de esas, ¿no? Porque las elecciones distritales sabemos que tienen una lógica muchas veces distinta a la elección nacional. Entonces, sobre la elección santafesina recayeron, vamos a decir, varias operaciones, o operaciones políticas o chicanas de última hora que son, digo, naturales. Y así, ahí aparece una frase de Carlos Reutemann, un poco tomando distancia, ambigua, como en general han sido todas las frases de Reutemann en los últimos tiempos. Luego de un largo silencio, tira una frase un poquito de tomando distancia, pero la verdad no explícita respecto de qué va a ser o no va a ser el próximo domingo, porque tampoco dijo expresamente que votaba o que apoyaba al candidato del macrismo. Pero bueno, la verdad es que tomó un poco de distancia respecto a Agustín Rossi, y esta frase ha sido potenciada en los medios, y también, como decíamos, como decías vos, Pedro, la presencia muy importante para el candidato de Frente a la Victoria de la Presidenta de la Nación en Puerto San Martín, donde le dio un gran espaldarazo, lo terminó de posicionar,
y le tiró una estocada al gobernador respecto del crecimiento económico de la provincia y el de la nación, donde el de la provincia de Santa Fe está haciendo unos puntos más bajos, motivo por el cual se armó una fuerte disputa dialéctica, vamos a decir. Si mal no recuerdo, Agustín Rossi tuvo una muy floja elección en el año 2009, cuando fueron las elecciones legislativas, inmediatamente después, o un poco a la cola de todo el conflicto con los sectores ruralistas. ¿Qué cambió desde ese momento ahora para que Agustín Rossi hoy aparezca como un candidato mucho más fuerte, mucho más sólido? La verdad que cambiaron muchas cosas, no solo en la cuestión de la posibilidad de Agustín como candidato, sino en la reconfiguración de todo el espacio del peronismo, y digo del Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe. Y creo que esto es lo más importante que pasó en los últimos 2 años, más allá del resultado o a cuántos puntos alcance o no el Frente para la Victoria. Hay que pensar que el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe estuvo hegemonizado durante varias décadas por una lógica conservadora, por un peronismo, digamos, bastante distante del que hoy, de algún modo, conduce los destinos de la nación. El gran mérito de Agustín Rossi, desde mi punto de vista, de haber trabajado enormemente para reconfigurar ese espacio y, digo yo, ganar una interna, como la ganó el 22 de mayo, y de algún modo imprimirle a ese espacio el discurso, la base programática, en fin, todo lo que de algún modo el Gobierno Nacional está llevando adelante hoy, desde 2003 hasta ahora, ¿no? Entonces, esto ha sido todo lo que ha cambiado, que es mucho. Tal vez alcance para ganar, o tal vez no, eso se verá el domingo, pero la verdad es que hay un nuevo peronismo en Santa Fe, de algún modo, con una nueva conducción. Claro, por lo menos está en una posición de disputa, cosa que hasta hace un par de años era impensable, ¿no? Sacó 9,7% de los votos en 2009, 170.000 votos, y hoy, según las encuestas, podrá estar en 30, en 28, en 35, en 37, pero ya no en menos de 10 puntos. Y ¿no? Y el fenómeno del CEL, de Miguel del CEL, ¿cómo lo están analizando? También en relación a esto, al voto peronista también. Y bueno, Miguel del CEL, de mi punto de vista, expresa más bien un voto rechazo contra la política, aunque en las últimas horas se volcó más plenamente a lo que es el espacio del PRO, sobre todo a partir del éxito que ha tenido Mauricio Macri aquí en la capital federal. Claro. Creo que él trata de asociarse a eso, de hecho lo hizo. Claro. De todas maneras, el voto de Miguel del CEL arrancó siendo un voto vinculado a la crisis de la 125, a los sectores ruralistas muy enojados con el Gobierno Nacional, sí, pero también le adosó votos de sectores populares de la última franja, de los sectores, digo, más desprotegidos de las grandes ciudades, sobre todo de Rosario y parte de Santa Fe. Entonces ese voto tomó cuerpo, tomó fuerza, y no se sabe exactamente hasta cuánto puede desplegar el próximo domingo. Hay algunos que dicen que puede incluso salir segundo en las elecciones, otros dicen que no. De todas maneras, que Miguel del CEL esté en una votación, digamos, tal vez por encima de los 20 puntos, como se le señala, o incluso algunos dicen más, ya es de por sí una noticia política, claro, muy importante. Es, ¿no?, importante el número de indecisos, digo, en estas últimas horas de campaña, a lo mejor el discurso está dirigido ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí, que a diferencia de otras elecciones provinciales, hay una zona de volatilidad en el voto de última hora que no era propio de una provincia como Santa Fe, o como en general no es propio de las provincias del interior de la Argentina, que los votos son a veces más consolidados, a diferencia de la capital, ¿no? Claro. Me parece que en este caso la irrupción de Del CEL, torna un poco más difícil de predecir ese número final, de todas maneras en los términos en los que estábamos charlando antes, ¿no? La última consulta, Rodolfo, sí, y gracias por estos minutos. ¿A qué hora se va a tener algún dato certero sobre el resultado de la elección el domingo que viene? Y la provincia es grande, es extendida. Bueno, los sistemas electrónicos de comunicación, en verdad, no tienen mucho que ver con eso, pero digo, en general la tradición es que hasta las 10, 10 y media de la noche en la provincia de Santa Fe no se sabe para dónde va la cuestión. Pienso en las primarias del 22 de mayo, se supo recién alrededor de 10 y media, 11, hacia dónde iba una tendencia más o menos clara, ¿no? Pienso que en esta va a ocurrir más o menos lo mismo, sobre todo si llegara a ser, digo, pareja la elección, porque ahí empieza a haber más tensión acerca de cómo cargo los votos, si pongo primero los del norte o los del sur o los de la ciudad. Bueno,
Son pequeñas picardías que duran apenas unas horas, pero no ha habido tradición en los últimos años de dificultades en el conteo de votos en la provincia de Santa Fe, esto hay que decirlo. Gracias por estos minutos, Rodolfo. No, gracias a ustedes. Rodolfo Montes, de la capital de Rosario, en los estudios de la televisión pública.